¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo de parte de todo este equipo de trabajo que siempre pues hace ese esfuerzo, pero yo creo que con diversión, ¿verdad, muchachos? Y con alegría. Nosotros hoy estábamos aquí iniciando el programa en buen dominicano, nos encanta de bonche. La estábamos pasando bien y sobre todo porque estamos contando pues con invitados que hoy engalanan este estudio, que antes pues nunca antes habían estado aquí, ni en Señal de Vida, ni en Adelina, y obviamente nos referimos al licenciado Guillermo Moreno. Yo le preguntaba si éramos familia, porque yo tengo un Moreno por ahí, literal, el apellido. Él es obviamente pues muy conocido por todos ustedes, no necesita introducción. Podríamos agregar que además de ser presidente del partido Alianza País, a ustedes que nos están viendo, pues quizás esa generación un poco más joven, ¿no? Pues que recordarles, traerles a la memoria que fue procurador general de la República, fiscal, perdón, de la República. Ya yo le estaba poniendo procurador fiscal del Distrito Nacional. Sí, pero que si le digo procurador solo hay problema. Sí. Y aparte de pues una persona que siempre ha sido pues muy coherente en lo que ha expuesto y también pues siempre pues ha mantenido una línea. Venía en el carro y me reía, yo decía, bueno, él ha mantenido una posición de oposición y hasta sonaba bonito. Así que bienvenido y qué bueno que está aquí con nosotros. Yo le voy a decir algo que yo no sé lo que va a pasar y nadie predice el futuro, pero de algo estoy segura, de que va a ser muy divertido. No va a haber nada aburrido en este año que viene por ahí, porque cuántas cosas, ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que se soltó? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado y esta es la primera vez que estoy aquí, pero yo sé que no será la única. Así mismo. Bueno, evidentemente entramos en un año preelectoral, pero que en razón de que en este año se celebran las primarias, en el 6 de octubre, resulta que todo lo ha convertido en un año ya prácticamente electoral. Y entonces, año de muchos cambios y de muchas cosas nuevas. Y entonces, ¿no? En un periodo así, los estados de ánimo se crispan un poco. Pero evidentemente la principal cuestión es que tenemos un partido que lleva prácticamente 20 años en el poder, que ha hecho que uno diga y argumente que estamos prácticamente en una dictadura de partido que tiene el control de todos los poderes del Estado. Yo quisiera definir ese término. Y se ha caracterizado además por garantizarse impunidad ante sus hechos. Entonces, ese partido que lleva casi 20 años en el poder. Pero yo quiero definir el término, sí, fíjese por qué, porque yo voy a aprovechar todas las aristas que usted puede brindarme como invitado. Créame que usted sabe, ya yo peleé aquí en producción. Porque fíjese, a veces nos dejamos llevar pues de las emociones, de los criterios, de las opiniones, y no ejercemos el equivalente de la ciencia pura. En este caso sería política pura, derecho puro, que es lo que yo quisiera, que yo sé que es donde vamos a llegar con usted como invitado en el día de hoy. Entonces, en ese sentido, dictadura de partido, ¿cómo puede ser una dictadura cuando es un gobierno elegido por el pueblo democráticamente? No sé si es una incoherencia. Sí, no, fíjese que no dije una dictadura. Ok, me gusta. Porque no se trata de un hombre que ha subsumido, que ha aplastado la democracia y se ha convertido en un dictador, no. Estamos hablando de un partido que se la ha ingeniado para, desde el poder, reproducirse en el poder. ¿O lo ha logrado? Y no, pero es que no lo ha hecho en buena lid. Es decir, su mantenimiento en el poder se basa en el control de los poderes del Estado y en el uso de los recursos públicos, el clientelismo para reproducirse. Entonces, cuando tenemos un partido que maneja así los poderes del Estado y maneja así los recursos públicos y su objetivo detrás de todo eso es, elecciones tras elecciones, reproducirse sin respetar las reglas del juego. Bueno, parece ahora que hay unos objetivos divididos, ¿no? Bueno, claro. Hoy día hay una lucha de facciones y es tan así
que esa lucha de facciones hoy día se refleja en todos los poderes del Estado. Es decir, no es la lucha de un partido, no es una lucha interna, es una lucha que se externaliza, precisamente porque ese partido tiene el control absoluto del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder municipal. Y entonces hay que ver, la pregunta es, ¿cómo ellos mantienen ese poder y se reproducen en el poder? Usando los recursos públicos. Es decir, por ejemplo, si usted ahora observa todos esos precandidatos, que todos son o ministros o exministros, están haciendo uso de recursos. Bueno, están apareciendo todavía más candidatos. Y están haciendo uso de recursos que ellos no pueden justificar. Y resulta que cada vez que vemos esas vallas y cada vez que vemos que se utilizan los recursos públicos, lo hacen precisamente estas personas que son ministros o dejaron recientemente de serlo, y sin embargo no hay ninguna reacción por parte de los poderes que deben intervenir. Porque, por ejemplo, todavía no estamos en campaña electoral, pero salga a la calle. Bueno, eso es como quien dice un jaque al pastor, no va sacando el pero usted peor. va a encontrar que el país está lleno de vallas. Son candidatos reales. Que son, bueno, pero están haciendo uso de recursos públicos. Okay. Ese es el punto. Y están buscando una oportunidad, y si pueden, se cuelan. Es decir, los precandidatos. Sí, si pueden, se cuelan. No quiero decir que lo van a lograr. Parecen pero como muy unidos como un objetivo en común. Bueno, no sé. bueno, pero eso habrá que verlo. Okay. Habrá que verlo. No va sacrificando no, aquí, porque sin dudas, es una de las cuestiones que uno ha planteado, el presidente tiene una vocación reeleccionista. Lo ha manifestado de múltiples maneras. Y hay muchas manifestaciones en muchos lugares que se ve que no son espontáneas, sino que son inducidas. Es decir, hay un equipo alrededor del presidente, de su facción, que está alimentando la reelección. Y el presidente luce, en materia de la reelección, en materia de ese proyecto reeleccionista, como un ladrón al acecho, que está esperando a ver si se queda una ventana abierta o una puerta entrecerrada para entonces colarse. Lo que está buscando es una oportunidad, porque tiene un obstáculo, que es que tiene un impedimento constitucional. Un impedimento que que muchas personas quizás lo han brincado algunas veces en sus mandatos. No, pero claro, porque ¿cuántas veces se ha modificado la Constitución? Claro, bueno, estamos hablando de muchísimas veces, unas 39 veces se ha modificado la Constitución. ¿Cuál sería el costo político? Bueno, no solamente el costo político para toda la sociedad. Es decir, porque si esa modificación se hace, va a ser comprando legisladores. Y eso quiere decir pisoteando la Constitución. Y eso quiere decir aumentando el deterioro de las instituciones públicas. Es decir, vamos a pagar un costo muy elevado si ese proyecto tomara cuerpo. Incluso pudiéramos decir que podríamos entrar en una profunda crisis política, que no va a ser solo política, que va a ser una crisis social y una crisis también en otros órdenes. Hablando de colar cosas, se ha querido quizás colar la idea también de que no necesariamente es una modificación de la Constitución, sino que realmente el periodo presidencial era ¿no? Eso es lo que se ha hablado. Muchas personas me lo han dicho ahí. ¿Qué usted opina de eso? Porque usted es un experto en Sí, eso. pero eso es un argumento sin ningún tipo de asidero y no se puede sostener, porque la propia Constitución tiene un transitorio. Exacto. Que lo establece de manera específica. Es decir, digamos que esa discusión se hubiera podido plantear si se modifica la Constitución como se hizo en el 15, pero a esa modificación se le agregó un transitorio. Y ese transitorio reflejó la voluntad del constituyente de que específicamente, el que era titular en ese momento
de la presidencia de la República no se podía beneficiar de la modificación que se estaba haciendo en la Constitución. Entonces, cuando hay una voluntad expresa del constituyente para dejar claro que esa modificación que posibilitaba que se pudiera reelegir, pero que además afectaba al que tenía la titularidad de la presidencia, entonces no hay discusión sobre el tema. Son argumentos, y evidentemente argumentos de gente, de partidarios de ese proyecto reeleccionista. Se está oyendo poco ese asunto últimamente. Tengo una pregunta bien buena para el segundo bloque. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Y créanme, yo creo que esto se va a poner todavía mejor. Ya volvemos en un momentito, quédense ahí. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Les prometí una pregunta que me parece interesante. Entendemos todo esto. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la oposición per se en todo esto que está aconteciendo en nuestro país? Ha sido, cuénteme. Bueno, nosotros como oposición... ¿Usted entiende que usted es la oposición generalizada o una oposición quizás que refleja pues pensamientos emergentes, personas diferentes, no sé? ¿Usted se siente catalogado dentro de la oposición completa? ¿Usted se siente identificado con el resto de los partidos que están haciendo oposición? Es que hay oposición y oposición. Es decir, la oposición no es monolítica, o mejor dicho, no es similar todos los componentes. Precisamente por eso hay una diversidad de organizaciones políticas. Nosotros, como Alianza País, cada cabeza es un mundo, dicen los dominicanos. Somos una propuesta política alternativa y emergente a lo que es el sistema de partidos tradicionales. Y eso es lo que en alguna medida justifica nuestra propia existencia. Existimos como partido precisamente porque queremos dejar atrás esa vieja política. ¿Por qué los partidos tradicionales? Bueno, los que han básicamente gobernado. Unos han desaparecido, se han unido, se han cambiado, han migrado, han transfugado, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? No, pero lo que quiero decir es que muchos de ellos, al pasar por el poder, quedan desvencijados en una parte importante de esos partidos, sobre todo porque muchos de ellos se fundaron en un liderazgo caudillista, por ejemplo, y luego no pudieron levantar vuelo. ¿Cuál sería la piedra de lanza que podría tener un partido sin los recursos que tienen los partidos grandes tradicionales? Que eso es una cosa. Y vamos a hablar de eso, de los presupuestos. Yo creo que usted va a tener algo que decirme de eso, de los presupuestos que se le están dando a los partidos, cómo viene esta ley electoral, todo esto. No sé si es equitativa. Entonces, ¿cuál sería la forma? Bueno, nosotros... Porque es que parece, no parece haber una brecha. Sí, pero nosotros creemos que la fórmula es muy sencilla. ¿Ah, sí? Es practicar la política de manera diferenciada, de ese estilo y de esa visión de la política para ir a enriquecerse y para reproducirse en el Estado. Pero todo el mundo dice eso, licenciado. Sí, pero nosotros no solamente lo decimos, lo practicamos. Entonces, al final del día, llega un momento en que la propia población pasa balance, o poco a poco va pasando balance. La cuestión es que ese es un aspecto, no solamente decir que somos diferentes, sino practicar la política de manera diferente, con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero por otro lado también tiene que ver la posibilidad de construcción de una propuesta, el poder articular una propuesta de país que pueda hacer respuesta a los grandes problemas que hay en una nación o en esta nación. A mí me gusta así, como yo siempre digo, dígame los números, números. Frente. Nos dieron muchos números, tuvimos muchos números, que vi muy pocas refutaciones de la oposición precisamente, como con números en el discurso presidencial.
por ejemplo, se habló tanto. Yo realmente vi pocas respuestas que fueran así mismo. O sea, no, pero usted se equivocó por esto. No fue así, porque ahí volvemos. Una cosa es lo que yo siento, una cosa es mi percepción. Otra cosa es lo que los números hablan. Hábleme de los números. No, los números, podemos hablar de los números. Por ejemplo, este partido y este presidente han endeudado de manera irresponsable este país. Hay un préstamo nuevo ahora para sí, vamos a hablar de eso. ¿No? Pero vamos a ver de esos números. El presidente Danilo Medina ha llevado la deuda pública a más de 41.000 millones de dólares. Que es del PIB. Y eso es el 52% del PIB. Es decir, estamos hablando de que solo en este año se va a pagar de servicio de la deuda 231.000 millones de pesos. Yo que pensé que yo tenía problemas. Es decir, que cuando hablamos de 231.000 millones de pesos, estamos hablando de un poco menos, digamos un 25% de todo el presupuesto. Es decir, estamos hablando de algo, de un endeudamiento irresponsable y grave, que está hipotecando no solamente el presente del país, sino que está hipotecando el futuro. Con una deuda de 41.000 millones de dólares, en un país donde somos 10 millones de habitantes, eso significa que cada persona que nace, cada niño que nace con una deuda de 200.000 pesos. Cada niño que nace. Bueno, si se fuera a pagar equitativamente, me imagino no, pero, que habrá pero lo que estoy diciendo es para que nos hagamos una idea. Es decir, todos los niños que están naciendo y que van a nacer, nacen debajo del brazo, no con un pan, sino con una deuda de 200.000 pesos. Entonces, eso nos da una idea de la encerrona en que está este país. Pero ¿qué resulta? Este presidente no solamente ha endeudado de manera irresponsable el país, sino que sigue haciéndolo, porque toma deuda para pagar deuda. Es más, los economistas precisamente en estos días han demostrado cómo se está tomando deuda para pagar intereses de deuda. No hay una reducción de la pobreza palpable, real, ¿no? Bueno, sería bueno preguntárselo a la gente. Porque uno va a los barrios y va a las comunidades. Ahora el que se acerca, por ejemplo, a la línea noroeste o a las provincias del suroeste y le habla de disminución de la pobreza, se expone a ser agredido, porque muchas veces es prácticamente un bofetón el uno decirle que porque una persona percibe más de $1 de acuerdo a estadística. Depende, no es lo que entra, es lo que se queda. Exactamente, usted ya salió de la pobreza. Es decir, manejar la pobreza como un concepto estadístico y además general es muy irritante para la gente. Es lo mismo que cuando se habla de los empleos. Es decir, aquí se habla de que se crean empleos, pero ¿qué empleo? Y se habla del emprendedurismo. Y entonces ellos contabilizan un joven que está en un semáforo limpiando cristales, que tiene un instrumento, ese es un emprendedor. Y entonces cuando recibe el otro que tiene un perro que está vendiendo, o 2 perritos, ese es otro emprendedor. Y eso es una microempresa. Y son marca país también, nadie puede negarlo, porque nada más se da aquí. Entonces muchas veces estos son estadísticas bochornosas. Ahora, no hay inversiones, porque fíjese, yo digo que yo siempre tengo la teoría de que no todo puede ser malo, de que tiene que haber cosas buenas. Mira, pero la mejor muestra educación, obras públicas, la mejor energía. muestra es que si las cosas estuvieran como la presenta el presidente, las personas no se quisieran ir de la República Dominicana. Y todas las encuestas muestran que más de un 60%, sobre todo de los jóvenes, se quieren ir de la República Dominicana. ¿Y cómo entonces la gente va a estar pensando? Oigan bien lo que significa irse del país. Es una aventura. Ahora, eso no tiene que ver mucho con esos conceptos globales infiltrados también, porque yo creo que el problema migratorio está regado por todas. Pero normalmente las migraciones así se deben a crisis
a falta de oportunidades. Una cosa es que yo viaje por el mundo con todo resuelto, a estudiar, o que me hayan ofertado un empleo y yo vaya a un empleo seguro a otro país. Y otra cosa es que yo me aventure en una yola, o que yo me aventure a conseguir una visa de migración para visitar un país, y yo con la idea de quedarme incluso viviendo en ese país como un migrante ilegal. El que toma esa decisión está desesperado. Y hace eso, solo hace eso una persona que no sienta que tenga la oportunidad en su país. Porque ¿qué significa eso? Dejar su familia, dejar su entorno. No lo han dejado desde antes, hablando de los jóvenes, porque eso es algo que uno ve a veces preocupado, ¿no? De que la juventud está pues con unos valores muy diferentes a aquellos valores con que nosotros crecimos, ¿no? Sí, yo últimamente he visto cosas en redes y demás. Óigame esto. Esa es la juventud que ha creado este partido. Pero esa juventud tiene como 20 y pico de años. El PLD subió al poder en el 96. Del 96 aquí al 19 son 23 años. Es difícil cambiar generaciones. Sí, pero estamos hablando de que este partido, esto que precisamente hemos llamado una dictadura de partido, ha tenido la oportunidad de desarrollar políticas públicas que hubiesen podido desarrollar valores. Es precisamente un partido que ha tenido tanta oportunidad, que ha manejado la cosa pública durante tantos años, pudiendo definir políticas para la niñez. Esos jóvenes que hoy tienen 23 años nacieron en el gobierno del PLD. Esos jóvenes fueron adolescentes en el gobierno del PLD. Esos jóvenes se hicieron ya adultos, llegaron a la mayoría en el gobierno del PLD. Es decir, el PLD ha tenido toda la oportunidad de definir políticas públicas a esos niveles para tener otra calidad, no esa situación que hoy vemos en una parte de la juventud, donde precisamente lo que usted señala, la ausencia de muchos valores o la falta de oportunidades. Solamente hay un dato que es para uno impactarse y que muchas veces no lo examinamos. Prácticamente un 50% de los jóvenes que ingresan a la educación formal desertan. Es decir, entonces pongámonos a pensar, si un joven que se hace bachiller, o que se hace técnico, o que se hace profesional, tiene pocas oportunidades en la República Dominicana, imagínense lo que es un joven que en 6º grado desertó de la escuela, o que llegó al 8º y no continuó, o que no terminó el bachillerato. Entonces, todavía las posibilidades de que este joven encuentre oportunidades son mucho menores. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sistema educativo tenemos que expulsa así? ¿Qué modelo de sociedad tenemos que expulsa así a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Este espacio, porque si bien en muchas cosas estamos de acuerdo y realmente pues se han hecho pues inversiones palpables, y eso fue una de las grandes plataformas en que se lanzaron, por ejemplo, campañas incluso completas, esto de la educación y eso. Sí estamos muy recelosos en cuanto a qué se está enseñando en esos planteles y cuál es la formación, porque educación no es lo mismo que formar. Hay un tema que obviamente vamos a tratar. Pero por ejemplo, hay un punto que no lo quiero interrumpir, pero es que a mí me interrumpen, entonces ahorita nos cortan y esto, dicen que yo soy la indecente. No. Vamos a venir con ese punto en un momentito y obviamente pues el Consejo Nacional de la Magistratura pues se ha convertido en la novela de las 12. Y de las 6. Y de las 6. Y de las 8 de la mañana. Y seguimos hablando de eso todavía. Pero aquí vamos a hablar de una manera, como dijimos, de una manera pura. Volvemos en un momentito. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros y recuerden que todo material que se perdió aquí o que quiere volver a verlo en nuestro canal de YouTube, Adelina TV, estará disponible.
Bueno, antes era, no sé, Christian Bach, que lamentablemente acaba de fallecer. Esos eran los protagonistas que uno veía en la novela. Yo diría que pues la jueza Miriam Germán Brito ha pasado a un estatus muy conocido, hasta por esos mismos millennials ya que estábamos hablando anteriormente. Yo quisiera tratar ese tema sin sensacionalismo, sin politizarlo, sin satanizarlo. Fíjese que soy hasta mujer y todo el mundo sabe lo identificada que estoy con las causas femeninas, no feministas. Fíjese que soy clara. Yo siempre he dicho que soy femenina, no feminista. Pero en este caso yo sé que obviamente usted conoce a fondo esta legislación. Y yo quisiera su opinión real como profesional en el área, quizás no como presidente del Partido Alianza País. Realmente hubo una conducta violatoria en lo que se hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura, vista desde el derecho puro, desde ese código. Yo incluso hice mi tarea y busqué algunos párrafos que no nos vamos a poner a aburrir quizás la gente, porque van a creer en su opinión. Bien, vamos a ver. La magistrada Miriam Germán estaba siendo evaluada con el objetivo de ser ratificada o no en su condición de jueza de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es lo que se contempla como una evaluación de su desempeño, porque ya ella tiene muchos años en esa función y de lo que se trata es de ver si ella ha tenido un desempeño adecuado durante los años que ha sido jueza para ratificarla o no. Eso está regulado por un reglamento. Exacto, que fue el que yo busqué, apunté. Y ese reglamento tiene 3 disposiciones, que son las que se señalan como que ha violado el Procurador General de la República. La primera cuestión que plantea el reglamento es que no se pueden presentar denuncias anónimas. Pero, sí, y eso yo lo hablé con usted, sí, antes de arrancar, sí, claro, con el programa, yo puse incluso, miren la tarea que hice, párrafo 2, artículo 28 del reglamento del 1 al 17. Sí. Yo lo busqué, yo hice mi tarea. Habla de que sí se pueden recibir, como que se abre un buzón público para recibir opiniones de la población. Quizás el término fue un error de término, no era anónimo, es que no podía denunciar la fuente. Sí, pero entonces viene, vamos por partes. Entonces lo primero es que... póngame nota. Sí, resulta que no pueden hacerse denuncias anónimas en ahí. ¿Qué resulta? Que si se recibió esa denuncia por una carta, por el medio que fuera. Eso lo dice el reglamento. Entonces, o sea, que no se puede hacer en el momento de la evaluación. No puede ser anónima. Ahora, en todo caso, cuando se recibe cualquier tipo de comunicación que toca respecto de uno de los evaluados, entonces tiene que el Pleno conocerlo antes de que sea llevado a las vistas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente el Pleno, si lo recibe, en este caso el procurador, él debió presentarlo al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo decidir si eso que se estaba señalando tenía la suficiente fortaleza o condiciones para entonces se sometiera a la evaluación. Eso tampoco lo hizo, van 2. Y lo tercero es que en caso de que se fuera a decidir presentarlo a la persona que se estaba evaluando, tenía que comunicarse con por lo menos 24 horas de antelación para que esta persona pudiera ejercer su derecho de defensa. Es decir, que eso está reglamentado y en los 3 aspectos él lo violentó. Pero hay otro aspecto. Él, alguna parte de las informaciones que aporta son informaciones que él la obtiene desde su condición de Procurador General de la República. Y él no está ahí como procurador. Cuando un procurador, una parte del Ministerio Público está en una investigación penal y obtiene alguna información o algún indicio de la violación de la ley, completa esa investigación y se abre un caso. Y entonces, ¿dónde va ese caso? No al Consejo.
ese caso va, en este caso él tiene que presentarse ante la jurisdicción. Si es un asunto criminal, ante el juez de la instrucción. Si resulta que esos indicios y esa investigación no le dan para armar un caso, entonces él tiene que desestimarlo y archivarlo. Pero en ningún caso de algo que él ha obtenido como procurador, él puede ir a ese pleno y entonces en base a insinuaciones, porque no son pruebas, él hace insinuaciones y entonces lo hace con sorpresa y lo hace con alevosía, lo cual manifiesta un interés, no de esclarecer la verdad, pero eso no es una jugada inteligente, sino de hacer daño. Si bueno, lo que pasa es que ellos tienen un propósito, no solamente el procurador, porque en mi visión eso no es una acción ni una iniciativa individual del procurador, sino que hay el interés y hubo el conocimiento de Danilo Medina, del presidente de la República, de esa acción que iba a emprender el procurador, porque ellos tenían y tienen el interés de sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el verdadero motivo. Eso es lo que lo anima. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos tienen mayoría en la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero qué resulta? Miriam, como juez, tiene un peso moral en la sociedad y lo ha demostrado en todos estos días. Ahí vamos. Entonces, ¿qué resulta? Parece una jugada que no fue muy premeditada, porque realmente eso es como sacrificar la reina por un alfil. No es eso. Lo que pasa es que ellos subestimaron el peso moral de Miriam Germán. Es decir, ellos pensaron la imagen visual de ver una señora sentada en este grupo ellos pensaron, ¿cuál fue su cálculo? Hasta del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Que como el caso de Odebrecht es un caso que ha irritado y ha movilizado tanto a la sociedad, el hecho de que se presentara a Miriam Germán vinculada con amistad con uno de los principales encartados en el caso de Odebrecht, eso iba a producir una reacción en contra de Miriam. Y en base a esa reacción en contra de Miriam, entonces ellos iban a tener una justificante para que cuando la sacaran de la Suprema no hubiera un costo político. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no podían sacar a Miriam Germán pura y simplemente porque no tienen sin haberle creado una imagen que justificara por qué le estaban sacando. Pero lo que subestimaron era la reacción de la sociedad. Más preocupante, como quiera que sea, es el hecho de que sí, entonces se violó pues un reglamento. Yo entiendo, porque fíjese, eso no deja de ser a la larga pues percepción, conjetura, es lo que pensamos. Sí, bueno, pero hay elementos para cuando hacemos ese tipo de percepción. Ahora, lo primero es el silencio del presidente. Y el presidente incluso durante toda la evaluación no guardó silencio, porque él salió en defensa del magistrado Moscoso Segarra, cuando le dijeron que él era miembro de un partido y que aparecía en el padrón del PLD. El presidente observó que esos padrones no son confiables y que cualquiera puede aparecer en esos padrones. Es decir, el presidente ahí... Tenemos que tratar ese tema. Ahí el presidente asumió una actitud proactiva. Sin embargo, guardó silencio cuando el procurador hizo esta embestida con sorpresa y alevosía frente a la magistrada Miriam Germán. Creo que sí le recordó, le exhortó. No, le dijo que podía guardar silencio, pero eso no es lo que él debió, como él preside ese consejo. ¿Usted no cree que él estaba sorprendido con lo que estaba pasando? No, porque él tenía conocimiento de eso, yo estoy convencido. No es verdad, porque todos nos conocemos en la República Dominicana. No es verdad que ese procurador iba a tomar esa iniciativa y esa embestida contra la magistrada Miriam Germán, que es precisamente una magistrada que hace un año fue condecorada y recibió una medalla en el Día de la Mujer por el propio presidente. Iba a tomar esa actitud de embestida sin habérselo comunicado a su jefe orgánico, pero también a su jefe político. Porque no solamente Danilo Medina es el que nombra al procurador y él es un subalterno de él,
es un subalterno. Fíjense que esa es una de las condiciones que tiene ese miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Todos los otros son electos, o en elecciones nacionales o en el propio Consejo Nacional de la Magistratura. El único que es un funcionario designado es el Procurador General de la República. Por tanto, es subalterno del poder del presidente de la República. No es verdad que el procurador iba a tomar esa iniciativa con la envergadura que tenía esa embestida contra Miriam Germán, y no iba a participárselo al presidente. Y si lo tomó como iniciativa propia, lo propio era que él reaccionara en ese momento o posterior. Ha pasado mucho más de una semana y el presidente no ha reaccionado. Bueno, al momento de la grabación de este programa, porque no es en vivo, nosotros lo transmitimos por diferentes señales. Sí, pero ha pasado mucho más de una semana, por eso digo. Y tenemos también pues ya las mismas expresiones del procurador de pedir disculpas. Pero es que no tiene sentido pedir disculpas ratificando las imputaciones que hizo. Sí, eso. Porque eso fue lo que hizo. O sea, él se excusa y al mismo tiempo ratifica el motivo por el que está pidiendo excusa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ratificando los mismos criterios que motivaron precisamente que estuviera pidiendo excusa. Bueno, hay efecto domino, hay efecto boomerang. Yo creo que aquí tenemos un efecto boomerang que quizás se complique más la cosa, no sé, pero como le digo, una de las cosas preocupantes definitivamente es que estemos violando lo que nosotros debemos estar obedeciendo y motivando a otros a que obedezcan. Sí, entonces, pero realmente, ahora, el tema, ¿y qué tanto anuncio que tiene este programa? Es que yo tengo muchas cosas que hablar. Mire, ese tema del padrón semiabierto, y tema libre, eso es como en el colegio, que le ponían a uno un tema libre en las reuniones. Bueno, pero nada. Y en los exámenes, porque yo tengo que preguntarle cosas personales, eso es así, eso no sé qué. Pero habrán otros programas. No, yo quiero que usted me dé opiniones personales aquí también. Volvemos, quédense con nosotros. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Si ustedes me ven un poco incoherente, fue que mi productor decidió editarme. Yo estaba anunciando muchísimas cosas que se van a quedar fuera del programa, pero es que esto está muy interesante. Le hemos pasado bien, de verdad que sí. Yo le he pasado Qué bueno, muy ha bien. sido maravilloso. Y me estoy lamentando de no haber venido antes. ¿Verdad que sí? Ese es para que vea de lo que se estaba perdiendo, caramba. Sí. Bueno, mire, eso yo no entiendo nada de las primarias, ya yo ni sé por cómo es que yo voy a votar, que sea abierta, bueno, yo no pertenezco a ningún partido, conste, o sea que, ¿qué significa eso? Hasta ahora. Por ejemplo, pero dígame usted, me están ofreciendo trabajo, o un puesto, una posición, yo aspiro. Por ahí está de moda, de que a mí no me gusta ese asunto, de que las mujeres que nos merece obligado, que porque somos mujeres ni nada de eso, aunque entiendo que hay una deuda histórica con las mujeres y no me gusta que quiten la cuota. Yo lo que quiero es que la cuota la amplíen ahora a los ministerios, a los puestos públicos de relevancia. Claro. No que nos pongan solamente donde nadie nos ve y donde no se cobra. Yo pienso cobrar, no hacer la cosa mal hecha. Dígame, por ejemplo, ¿dónde me coloque eso a mí? ¿Qué es esto? ¿Primarias abiertas, ahora semiabiertas? Yo no entiendo. No, lo primero es que las primarias es un método que se introduce en la ley de partidos para la elección por los partidos de sus candidatos. Eso es una lucha entre candidatos, no entre partidos. Al interior de cada partido se van a nominar precandidatos y mediante las primarias entonces se van a elegir de entre esos precandidatos el candidato. ¿Cuál? El que saque más votos. Es decir, que ahora en las primarias es un método de elección del candidato como lo es la convención del partido. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno decidió mantenerla cerrada, yo lo entiendo esa parte. Pero como lo es, por ejemplo, también cuando se eligen mediante una asamblea. Es decir, son métodos de elección del candidato. Sí, pero que ahora son como semicandidatos. No, también pasaba antes. Es decir, cuando se da una convención de un partido, hay 2, 3, 4, 5, 10 precandidatos. Y entonces van a una convención y en esa convención se elige. ¿Pero qué resulta? En esa convención
hay un número limitado de los participantes. Puede ser una convención de miembros, puede ser una convención de delegados. Entonces, en el caso de las primarias, la diferencia está en que las primarias están abiertas a un universo que lo establece. Si es una primaria abierta, entonces pueden votar no solamente los miembros del partido en cuestión, sino cualquier ciudadano. Y cuando es una primaria cerrada, entonces pueden votar para elegir el candidato todos los miembros del padrón de ese partido. Esas son las dos modalidades que están en nuestra ley. Ahora, el PLD o una facción del PLD se ha inventado una modalidad que no está en la ley, que es semiabiertos, dicen uno, y otros hablan de semicerrado. Porque al final es lo mismo, es lo mismo, semiabierto o semicerrado. Esa modalidad no está en la ley. ¿Qué es lo que ellos pretenden con esa modalidad? En primer lugar, que la Junta Central Electoral excluya del padrón o de los que pueden votar en las primarias, todos los que están inscritos en los partidos que no van a participar, que no son del partido en cuestión. ¿Pero eso es hacerlas cerradas entonces? No, porque podrían votar los ciudadanos independientes. Es decir, hay tres categorías. Una persona, digamos, en Alianza País, hay personas inscritas en Alianza País, ciudadanos que están inscritos en otro partido y ciudadanos que no están inscritos en ningún partido. Lo que ellos están planteando es la semiabierta o semicerrada, es que en esas primarias voten solamente los que están inscritos en su partido y los independientes, y que se excluyan a todos los demás. Entonces, a los enemigos. Digamos a los que están inscritos, a los que aparecen en otro partido. Pero ¿qué es lo que resulta? Que en la República Dominicana los padrones de los partidos, como se ha explicado, son realmente una declaración unilateral que hace cada partido, donde dice estas 100.000 personas o estas 10.000 personas son miembros de este partido. Pero es una declaración unilateral porque la Junta no tiene ningún mecanismo de verificar que esa persona que aparece como miembro de ese partido efectivamente dio su consentimiento o se considera miembro de ese partido. Que no fue un picapollo. Y entonces resulta que si se aplicara ese método, muchos ciudadanos quedarían excluidos y se les violaría su derecho a participar en las primarias como ciudadanos, a ejercer su voto. Por eso entonces Ahora, hemos eso no planteado... solamente limitaría, por ejemplo, el hecho de personas que quieran votar para hacer daño, por ejemplo, en otro partido. Vamos a poner que yo soy miembro de Alianza País y yo digo, bueno, no, yo voy a votar por el candidato que va a perder en tal partido. O sea, eso no es una manera de resguardar. Además, si se le ha dado libertad a todo el mundo de que haga lo que quiera. Sí, pero la pregunta es, o sea, no hay para fines del ejercicio del voto... Ahora usted dice ellos, ¿quiénes son ellos? No hay, para fines de ejercicio del voto, no hay una especie de medidor de conciencia, donde para usted antes de votar, ¿usted está sinceramente votando porque cree en ese partido o usted lo está haciendo por hacer daño? No, es un ejercicio libre. Va a ser posible, como quiera hacerlo. Por ejemplo, yo tendría que dejar de votar por mi candidato en mi partido, en todo caso, ¿no? Pero claro, porque son simultáneas. Sí, son simultáneas y al mismo tiempo no es posible la doble votación, de acuerdo al sistema que se está tratando de y eso no podría realizar en la Junta Central dar pie, por ejemplo, a prealianzas, por ejemplo, de que yo sepa que yo no voy para ningún lado, ya me beneficié porque ya me dieron mi presupuesto para el partido, etcétera, y diga, bueno, yo desde ahora le digo a mi gente, voten entonces por tal candidato. No, por ejemplo, en caso de que no se permita que se haga eso. Bueno, lo que pasa es que hay muchas eventualidades, es decir, lo importante en definitiva es que las primarias son concebidas como una forma de que la ciudadanía también coparticipe en la elección de los candidatos,
para darle un poco de mayor legitimidad y de mayor fortaleza a una candidatura, porque el método más sencillo es hacerlo por convenciones, es decir, sencillamente reunir a los miembros de un partido en una urna, hacer eventos internos y votar. Cuando se plantea el tema de las primarias es para que la ciudadanía participe.